Continúo con la parte que corresponde al sermón de esta mañana, de este día de adoración. Vamos, como siempre, a continuar con este interesante mensaje acerca de el libro de Génesis, capítulo 50. Ya lo he dicho, estamos en las últimas lecciones para darle conclusión. Y lo que vamos a ver ahora se refiere a los últimos años de José, que está comprendido en los versos 15 al 26. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Santísimo, siempre apelamos a tu bondad y misericordia. Que el Espíritu Santo me ayude a presentar este mensaje y que todo siempre sea que contribuya a nuestro crecimiento espiritual y hasta también a nuestra vida de práctica, como hijos tuyos, como hijos que debemos ser obedientes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en esta parte cómo es que José conforta a sus hermanos, específicamente en los versículos 15 al 21. Vamos a darle lectura y después pasamos al análisis. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Ve? Nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, el versículo 15, donde habla de que precisamente viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Después de completarse el viaje para sepultar a Jacob, los hermanos de José reflexionaron en el hecho de que su padre había muerto. Ya no sentían la seguridad de su presencia. De hecho, se llenaron de temor de que José podría aborrecerles y buscar venganza, dándoles el pago de todo el mal que le habían hecho, vendiéndole como esclavo. Entonces, al informar de la conversación de ellos, el autor empleó la misma terminología.
es la palabra aborreció, que es la palabra Satán con M al final, la palabra hebrea, que había utilizado para el odio de Esaú para con Jacob. Este último había engañado al ciego Isaac, y robado para sí la bendición del lecho de muerte. Por lo tanto, Esaú, el primogénito e hijo favorito, había planeado matar a Jacob después de la muerte de su padre. Ustedes conocen bien este acontecimiento cuando estudiamos el capítulo 27 de Génesis. Aquí hay una aclaración cuando se refiere a los hermanos de José. Benjamín no debía ser incluido en el pedido de perdón de los hermanos a José, en vista de que era joven y estaba en casa con su padre cuando los 10 hermanos vendieron al hijo favorito de Jacob como esclavo. Por eso noten lo que se nos presenta en los versículos 16 y 17. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. En realidad, las palabras y los hechos de José en los capítulos 45 al 50 muestran su deseo de reconciliarse con sus hermanos. Esto es bien claro. Sin embargo, es la primera vez que solicitaron el perdón de José por el mal que le habían hecho. Ustedes recuerden que cuando estudiamos este acontecimiento en el capítulo 42, no se ve una pizca de arrepentimiento de parte de los hermanos de José. Una cosa es que él se alegra, él llora, él quiere ver a su padre, quiere también ver a su hermano de carne y sangre, Benjamín. Una cosa es todo eso, pero no es claro el arrepentimiento de sus hermanos. Entonces, a pesar de que José no les había dado ninguna razón para creer que estaba esperando una oportunidad para vengarse de ellos, sus conciencias habían seguido perturbándolos. Y es que esto es así, hermanos y hermanas. El pecado acusa. La conciencia es terrible cuando el pecado acusa. Y no hay cosa que dé tanta inestabilidad emocional cuando un pecado está acusando. Y a pesar de que los 10 hermanos de José le habían visto llorar, le habían visto que él era sincero, le habían visto que él les había perdonado. Entonces, evidentemente, los hermanos estaban tanto avergonzados como a la vez estaban temerosos de acercarse a José en persona, porque se daban cuenta de su vulnerabilidad delante de su poderoso hermano sin la mano limitante de su padre. O sea, mi padre ya no está presente, entonces ya nos sentimos desprotegidos. Puede que se hayan preguntado si todas las bendiciones que habían gozado en Egipto gracias a su hermano habían sido proporcionadas debido a su amor por Jacob, su padre, en lugar del afecto fraternal para con ellos. Además,
se acordaron de los trucos que José había usado en su contra en sus 2 primeros viajes a Egipto, que lo vimos en los capítulos 42 al 44. Recuerde que en las 2 ocasiones les devuelve el dinero, y en la última hasta ponen la copa del visir en el costal de Benjamín. ¿Ve? Y claro, José lo hace con el fin de probar la integridad de ellos. Y puede que hayan sospechado que había disfrutado volverlos nerviosos. Entonces, por lo tanto, le enviaron un mensaje con un intermediario tratando de evitar una confrontación hostil. Y el mensaje inició con las palabras: tu padre, no, fíjese bien que no le dicen nuestro padre, tu padre, y le informaba a José que Jacob les había dado a sus hijos un encargo antes de su muerte. El encargo incluía una solicitud a hacer: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Con el fin pues de fortalecer la súplica, el mensaje repetía el pedido de que él perdonara la maldad de los siervos del Dios de su padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Anteriormente, estos hermanos no habían actuado como siervos de Dios. Sin embargo, ahora al parecer se daban cuenta cuán equivocados, cuán egoístas y cuán pecaminosos habían sido. Suplicaron de corazón el perdón de su hermano. Su súplica final no se basaba en la consanguinidad, sino en las raíces espirituales y su relación común con el Dios de su padre Jacob. O sea, estaban haciendo relación pues de el grave pecado que habían cometido cuando le vendieron ante esos mercaderes. Pese a que los hermanos de José deseaban fervientemente su perdón en esta ocasión, es dudoso que Jacob les haya dado realmente este mensaje a ellos. O sea, es dudoso que Jacob les dijera: miren, antes de que yo muera, ustedes asegúrense de que realmente José les ha perdonado. Yo no puedo ver esa situación en ningún momento en Jacob, sino que es una situación muy de ellos. Entonces, pese a que los hermanos de José deseaban fervientemente su perdón, en esta ocasión es dudoso que Jacob les haya dado realmente este mensaje a ellos. Después de todo, el libro de Génesis no registra el momento en sí cuando el patriarca dio estas instrucciones. No hay una evidencia de esto. Por otra parte, la narración retrata a los hermanos como engañosos en varias oportunidades. Y esto lo vimos cuando estudiamos Génesis 34. Ustedes recuerden la situación que se dio en el caso de Dina. Recuerden también cuando antes de eso, de la túnica de colores que le presentaron a su padre, fingiendo que una bestia había matado a Benjamín, o a José, perdón, y luego el caso con Tamar, desengaño que hizo Judá, pues. Entonces nosotros podemos ver pues que más aún, si Jacob habría deseado transmitir un mensaje de este tipo,
podría haberle hablado directamente a José. Es probable que los hermanos inventaran las 6 instrucciones de su padre debido al temor que ellos tenían. Yo menciono algunas de estas situaciones. Con un corazón compasivo, José lloró cuando recibió el mensaje de ellos. Ya hemos destacado muchas veces cómo es que en José se destaca que él lloraba ante las situaciones emotivas, y esta no fue la excepción. Como quien dice, ¿cómo es posible que a esta altura mis hermanos estén dudando de mi real sinceridad? Pues, ¿cómo es posible que estén dudando que yo no les he perdonado? Sus lágrimas se derramaron, podría ser por varias razones, y yo les menciono al menos 5 de ellas. La número 1, ellos pensaron que él todavía le guardaba rencor. Eso es lógico dentro de la conducta humana. ¿Ve? Número 2, temían venir delante de él. O sea, como quien dice, nos sentimos avergonzados, la cabeza nuestra no nos da. Luego, tercero, pensaban que José les había permitido vivir únicamente porque su padre todavía estaba vivo. O sea, aquí hay un dicho popular que se dice hacer el mingo mingo. O sea, estar pretendiendo una situación que no es real debido a la presencia de otra persona, pero cuando desaparece esa persona, entonces se cambia. Ellos así estaban pensando. Número 4, pensaban que la única manera segura de acercarse a él era con un intermediario. O sea, no se sentían a gusto y bueno, usemos a un intermediario. Y el número 5, pensaban que los pedidos de su padre era lo único que podrían salvarlos de la ira de José. Entonces, ¿qué vemos? Después de 17 años juntos en Egipto, porque esto es lo que estudiamos en Génesis capítulo 47, sus hermanos todavía no habían entendido su amor por ellos ni confiado en su espíritu de perdón. No habían entendido su amor por ellos ni confiado en su espíritu de perdón. Y por eso es que vienen y proceden así. Por eso mire lo que dice el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el llanto de José y la llegada de sus hermanos. Sin embargo, el texto da la impresión de que entraron rápidamente. José era propenso al llanto fuerte, ya lo sabemos bien, como lo estudiamos en Génesis 45. Posiblemente sus hermanos habían estado esperando a lo mejor en un pasillo o vestíbulo cercano, y cuando escucharon a José llorar debido a las palabras del mensaje de ellos, les recuerdo, usaron intermediarios, entraron de inmediato y se postraron delante de él. No trataron de racionalizar su comportamiento pecaminoso para con él, ni dieron ninguna excusa, sino simplemente dijeron: henos aquí por siervos tuyos. El hebreo dice literalmente: he aquí somos tus esclavos. Se lo repito: he aquí somos tus esclavos. Así los hermanos de José lo reconocieron nuevamente como su amo
terrenal en cumplimiento de sus sueños de infancia. Ustedes recuerden perfectamente, porque también ha sido estudiado con detenimiento, sobre los sueños que tuvo Faraón y que lo vimos desglosadamente en Génesis capítulo 37. ¿Ve? Y que José tuvo la entereza y la sabiduría de desglosarle cada uno de estos sueños y de darle su respectiva interpretación dirigido por la voluntad de Dios. Por eso miren el versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué respuesta más o interrogante más llena de profundidad espiritual. En esta ocasión José no dijo: los perdono. Él los había perdonado muchos años antes. Remontémonos al verso 5 del capítulo 45. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, pues no había estado albergando sentimientos de dolor ni almacenando venganza contra ellos. Tampoco los censuró José por buscar la reconciliación y el perdón. Simplemente les dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces, Jacob le hizo una pregunta similar a Raquel. Recuerden cuando Raquel le había acusado por su esterilidad. Y esto también lo estudiamos en Génesis capítulo 30. Y la respuesta que Jacob le dio a Raquel: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, en esencia, estaba preguntando José: ¿es mi prerrogativa juzgar a los hombres y castigarlos por las injusticias que han cometido? Esta pregunta retórica exige un contundente no, hermanos y hermanas, por respuesta. El hombre únicamente puede ser un instrumento de Dios en la tierra y tratar de hacer su voluntad. Jamás puede actuar como sustituto del Señor, ni tomar su trono tratando de dictar juicio, ni derramar el pago sobre seres humanos pecadores. Y este principio venía desde el Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Luego pasando a Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y los que les está preparado se apresura. Y luego en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo que vemos en el versículo 20 es lo siguiente. Miren lo que aquí se nos presenta en este versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, José luego les explicó a sus hermanos que Dios busca la manera de transformar las malas intenciones en algo bueno, trayendo grandes bendiciones a numerosas personas. Los animó con las siguientes palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso miren lo que tenemos en el versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los conoció y les habló al corazón. José pues los alentó a no tener miedo y por el contrario les animó que él les sustentaría, no solo a ellos, sino también a sus hijos. ¿Ve? Entonces es una situación que queda muy clara, hermanos. Y yo termino esta parte diciendo lo siguiente. Dice la Escritura pues que José alimentaba a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Ustedes nunca pueden ver que José hizo una excepción. Nunca pueden ver que a pesar de que era hermano de sangre de papá y mamá de Benjamín, nunca pueden ver después de que muere Jacob, no se ve una situación de que a unos les dio de comer y a otros no les dio de comer. No se ve esa situación. Se ve pues que él se preocupa en una forma íntegra, en una forma total, integral pues, para todos ellos. Manifestando pues el misericordioso corazón de Dios, los consoló y les habló al corazón. Les habló a su corazón. Esta es la situación que nosotros claramente podemos ver y es una lección, hermanos, que aprendemos de tal manera que nosotros podemos ver claramente que cuando se perdona y que es para siempre. José los había perdonado para siempre y ellos no tenían que tener esa duda si de ahí en adelante iban a ser desprotegidos. Gracias a Dios que nos enseña esta hermosa lección. Yo les invito para el próximo Día del Señor para que escuchen los últimos, creo que serán 2 mensajes más que transmitiré acerca de este capítulo 50. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, te damos mucho agradecimiento por llegar hasta aquí y presentar tu palabra, que ella nos ayuda enormemente, nos ayuda de tal manera que podemos hacer tu sagrada voluntad, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.